Yo conozco a este señor debido a que cada mañana a las 7 de la mañana se abrían las luces de un sollado en Cartagena y sonaba "Hola mi amor, yo soy tu lobo". Hola mi amor. Y nos despertaban a todos los reclutas de la Armada Española con la puta canción de este señor y de Jaime Estinos. Cuidado, eso. Entonces yo ahí juré y perjuré que iba a encontrar a esos dos personajes y me los iba a comer. Porque claro, estuve pues todo el tiempo de la formación hasta que juré bandera escuchando la puta canción cada día. O sea, era la tortura, absolutamente la tortura soviética directamente, ¿no? Y entonces, después vino la segunda vez, que fue cuando se presentó la Luna de Madrid, y nosotros tocamos en el Palace. En el Palace. Y venía uno de sus poemas al principio, ¿no? De Cocaína se llamaba, además no sé si estaba en... Luego le cambié el título. Sí. Pues La Noche Blanca. Exactamente. Que lo cantas tú. Sí, exactamente. Ese fue... Así descubría... Entonces cuando Gabriel Sopeña me pasó una lista de posibles poetas y me habló de Luis como poeta de la modernidad y que había compuesto canciones para Orquesta Mondragón, dije, ¿quién? Y entonces descubrí que era el mismo personaje. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ese fue el tal. Y si quieres también te puedo contar cómo y de qué manera, después de haber hecho, cuando pienso en los viejos amigos, del disco Con Elegancia, yo tomo la decisión de hacer un grandes éxitos, entre comillas, de su poemario, ¿no? Y de hecho es el primer disco que dedica a un poeta. A un poeta. Entonces... Solo a un poeta, los demás eran grandes éxitos, que llamo yo, ¿no? Algo de recortes, que dices tú siempre. Sí. Y bueno, era tal mi ingenuidad por un lado, pero por otro lado la emoción que me hacía pues, poder conocerle, que cuando era secretario de Estado me presenté en el ministerio y le dije a la Guardia Civil, quiero ver a Luis Alberto, pero así. Y me dejaron pasar y me colé en su despacho y me senté ahí. No, a mí me dijo la jefa de secretaría, ahí está un señor que se llama Loquillo que dice que quiere verle. Yo que pasé inmediatamente, joder. Fue muy fuerte. Era mi ídolo total. Y entonces ahí fue cuando ya empezamos a hablar de todo y lo que siempre recordaré es la honradez con la que él pues, se manifestó en el sentido de decir, no pienso, o sea, os pediría que no hicierais nada con el poemario hasta que yo deje de dedicarme a la política. A la política. Y nosotros le respetamos esa decisión, cosa que le honra. Y como he dicho siempre, ojalá fueran todos así. Cosa que no. Y luego esperamos hasta el 2011. Sí, no, es que el tema era que teníamos el disco, o sea, el poemario hecho 5 años antes ya, o 3, o más. O sea, es que yo he perdido la cuenta ya. Bueno, de hecho tenemos muchas canciones que todavía no están hechas discos. Cuando ya seamos mayores lo hacemos. Sí, si nos dejan bien las fotos y podemos tirar un par más, 10 años más. Qué blanca está la noche del placer, como invita. Un hermano, un amigo, una persona entrañable con la cual comunicarme y decirle cosas divertidas y también las amargas, nos hemos contado de todo. Y sobre todo, lo que yo insisto siempre en lo que mi amistad con Loquillo, que es una amistad caballeresca, basada en el principio de la caballería. Y la caballería tiene dos nombres importantes a lo largo del tiempo. Uno, Ramón Llull, o Raimundo Lulio, que hizo el libro de la Orden de Caballería, que está dedicado a este señor por mí, en mi edición de Alianza Editorial. Y después el código Bushido de los samuráis japoneses, que también nos ha interesado mucho. Somos muy partidarios de la caballería en general, y nos gusta la literatura épica. Y, por ejemplo, nuestros gustos poéticos son muy similares, porque él es un fan, por ejemplo, de Juan Eduardo Cirlot. Está sentado ahora delante de todo un tipo de Cirlot, como 80 libros de Cirlot. Además, tú tienes el Susan Lennox. O sea, él me robó el Susan Lennox en el sentido de que yo pujé
Por eso, y digo, ¿quién es el que está pujando? Él. Pero si lo tengo yo, lo tienes tú de alguna manera. Sí. De modo que Cirlot le encanta. Mesanza, por ejemplo, que hace un disco ahora sobre él. Mesanza ha sido uno de mis mejores amigos también, un grandísimo poeta, ¿no? Digo ha sido, porque ahora le veo menos desde que se fue al Oriente, ¿no? Pero ahora ya está jubilado y le volveré a ver. Yo siempre me he considerado un ignorante. Eso me permite una cosa fabulosa, que es aprender continuamente con una voracidad absoluta. Entonces, yo no fui a la universidad, no había dinero en casa, y mi padre aprendió a leer y aprendió francés pues, entre las bibliotecas de la República y los campos de concentración. Entonces, mi padre siempre tenía un libro en la mesa, mi padre siempre tenía un poemario, tenía lo que fuera, lo leía todo. Entonces, fue muy curioso porque muchísimos años después, estando con Johnny Hallyday, me dijo lo mismo. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Supongo que era cuestión de clase o no sé, pero me dijo lo mismo. Que la cultura no la da ir a una universidad, claro, ni mucho menos. Ni mucho menos. Entonces, yo cuando lo conocí, primero, vi una persona generosa. Segundo, una persona con código de valores. Y en tercer lugar, abierta totalmente a la pregunta, a la duda, a la conversación, además intergeneracional. Sin dogmatismos. Sí, exactamente. Porque lo creo que odiamos los dos son los dogmatismos y los totalitarismos en su globalidad, ¿no? Entonces, el haber estado, por ejemplo, en gira los dos, que hicimos una gira además muy buena de conferencias. Fue una experiencia increíble porque yo creo que aprendí más de literatura viajando con él que en todos mis años en el colegio. Nos sentaban a cada uno en una butaca y entonces decíamos lo que nos salía en cada momento, ¿no? Que era diferente. Podíamos hablar de Elvis, en otra ocasión podíamos hablar de Beowulf y en otra ocasión pues de los tebeos de nuestra infancia, ¿no? Y claro, después está algo muy importante que es la fascinación por el mundo del cómic. Eso nos ha unido muchísimo. O sea, él fue la primera persona que me dio a entender, y te digo hace 20 años, ¿no? O 25, no sé cuánto, de que lo de tener todo lo que tengo en casa no era que estuviera como una cabra, ¿no? Sino que lo que estábamos haciendo era, de una manera, perdurar el legado del siglo XX y sobre todo de una serie de autores españoles que iban quedándose lastrados por la historia de unos necios que no reconocen el valor de nuestra propia cultura, ¿no? Y sobre todo también esos autores como Manuel Gago, como Bañó, el autor de Roberto Alcázar Perín, eran considerados como autores fachas. Sí, bueno, eso aparte. Y eso es en absoluto, porque todos estaban con la República y estuvieron incluso en la cárcel. Sí. O sea, que decían que era una especie como de remedio de José Antonio I de Rivera a Roberto Alcázar. Y es mentira, Roberto Alcázar es un remedio de Bañó, el dibujante, que era igual que Roberto Alcázar, ¿no? O sea que hay muchos tópicos con eso. Entonces, el Loco y yo hemos defendido mucho siempre el cómic español de los años 40 y 50. Y somos muy fans del Guerrero Antifaz, por ejemplo. De hecho, estamos en una asociación de amigos del Guerrero Antifaz los dos. Sí, estoy seguro que nuestro presidente además, se va a poner muy contento. ¿Sabes una cosa muy importante? Mi padre me llevaba siempre al mercado de San Antonio, en Barcelona, ¿no? Sitio maravilloso. Donde pues era la Disneylandia de cualquier coleccionista. Mi padre iba siempre a buscar las novelas que le faltaban de Sven Hassel, porque le recordaba, en cierta manera, la guerra que él vivió, porque Sven Hassel escribía sobre la tropa en sí, ¿no? Y yo iba pues a buscar los cromos de Vida y Color, de las series de televisión. Que lo hacía Maga, precisamente, lo hacía el propio Gago. Exactamente. Entonces, claro, ahí yo descubrí con 8 o 9 años un mundo del coleccionismo que después mi padre me traspasó. Entonces, ya después de mayor, llegué a buscar las ediciones de Vértice, de Silver Surfer, Estela Plateada, iba a buscar pues, ediciones de discos raros, y después, con el tiempo, pues fui a buscar lo que fue, digamos, una parte de mi historia personal, que allí, en el mercado de San Antonio, donde tenía un puesto de viejo, Antonio Rabinat.
el escritor Antonio Rabinat, que creció en el mismo edificio que yo, en el piso de debajo, y al que mi padre animó a ser escritor. Entonces, todo era un círculo, ¿no? Entonces, de repente el mundo del coleccionismo, que parecía algo de... Porque en aquel momento, imagínate en los años, a finales de los 60 y principios de los 70, que tu padre te llevase a un lugar así y todos hablas en un idioma que tú no entendías, evidentemente te daba la sensación de que estabas en un mundo aparte, ¿no? Es que el coleccionismo es una asignatura pendiente de la sociedad española. Ha habido coleccionistas, pero no hay tal número de coleccionistas como en Francia, como en Inglaterra, Alemania. Y yo creo que es un síntoma de civilización y de cultura el coleccionismo. No es una cosa friki de tíos locos, sino al revés. Es una cosa importantísima el coleccionar cromos, coleccionar tebeos, coleccionar discos, coleccionar cualquier cosa. Eso crea un ambiente cultural mucho más floreciente que el que no exista el coleccionismo. Y en España hay poco coleccionismo. A lo que iba, a raíz de conocerlo a él, me di cuenta que mi enfermedad no era tan grave, sino que era muy saludable. En San Antonio yo también he pasado momentos muy inolvidables, porque sobre todo hay maravillas de todos aquellos cromos históricos de chocolates que vendían. Sí, bueno, yo coleccionaba todo lo que tenía que ver con el proyecto Apolo, y entonces había unas cervezas que era Chivek Adam, que regalaba unos álbumes que tenías que coleccionar todos los cromos del proyecto Apolo. Y como haya sido aterrizaje en la Luna y tal, todo eso... Claro, esos son los 10 años que nos llevamos. Sí. Yo estoy todavía en una fase anterior a la conquista de la Luna. Tú ya estás con la Luna conquistada. Sé buena, dime cosas. Si me preguntas a mí, yo me he sentido personaje de otra época desde que nací. Pero de otra época que puede variar, ¿eh? Depende. A veces coincidía con la época que quería estar, es en la que estaba. Pero otras siempre me iba por los cerros de Úbeda. Siglos favoritos, el siglo XII me fascina, el siglo XII de la precaballería artúrica, y luego me fascina el XVIII también, el siglo de los libertinos y el siglo de los enciclopedistas, el siglo también en donde nace el romanticismo. Bueno, soy hijo único. Como decía Umbral, los hijos únicos estamos predestinados a vivir en soledad. Yo desde muy niño me acostumbré a jugar solo, a convivir solo y a crear mi propio mundo. Y los cómics me ayudaron absolutamente a tener esa familia. Entonces mi padre trabajaba de estibador en el puerto y generalmente trabajaba de noche porque se ganaba más. Entonces dormía por la mañana. Entonces la casa era un silencio porque mi padre tenía que dormir. Entonces mis amigos eran los cómics. Entonces cuando no eran los cómics, cuando no eran, pues insisto, o sea... ¿Juegas chapas? Sí, pero mi padre me llevaba muchos fines de semana al Museo Militar del Castillo de Montjuic, donde habían las colecciones de las batallas de la colección de Llobera. Soldados de plomo. Sí, claro, ahí me compraba, cuando podía, miniaturas de batallas y sobre todo de la Guerra de la Independencia. Entonces, en una casa de 47 metros cuadrados, el pasillo era la Guerra de la Independencia. Era Agustín de Aragón con su cañón derribando a los franceses. Entonces, yo me acostumbré a tener eso como mi vida. ¿Lo conservas? Sí. Y si no está Jorge Legal, que es un fanático absoluto de todas las miniaturas que se hacen en España, que me envía, además, cuando me falta una pieza. Esto es real, ¿eh? O sea, Jorge me dice, ¿qué te falta? Y me lo envía. Entonces, eso a mí, eso evidentemente, eso forjó mi carácter. Y sí que era muy gatuno y muy esquivo en el cole y yo creo que si no hubiera empezado a jugar a básquet por la altura, me hubiera costado mucho socializar con la gente. Eso lo tengo muy claro. Pero fíjate que el cómic te ayudó tanto que ahora mismo tienes en el WhatsApp, que no utilizas apenas, pero en fin, que te lo tienes una figura del Capitán España, Captain Spain. Para mí el mundo del cómic, o sea, el mundo del tebeo, fueron los que me protegían de la realidad. Esa es un poco la sensación. Por eso para mí eran superhéroes, porque me protegían. Eran las personas con las que yo me refugiaba para poder seguir adelante, ¿no?
A mí me pasa 3/4 de lo mismo. Tengo una hermana que es 5 años mayor que yo, pero éramos como 2 hijos únicos, entonces me siento muy reflejado en lo que dice el loco. E incluso en el tema de los soldaditos, porque en casa, heredados de abuelos o de bisabuelos, había una gran parada militar que fue el abrazo de Vergara entre Espartero y Maroto. Entonces estaban las tropas carlistas y las isabelinas puestas siempre, me encantaba ponerlas en situación de diorama, ¿no? Los soldados de plomo me fascinan. Pero de otra época, no lo sé si somos personajes, o yo particularmente, y ella se ha definido, personaje de otra época. Sí que me considero el reflejo de vidas anteriores. Eso sí. O sea, yo tengo muy claro que he tenido la suerte de... O sea, hay gente que dice, yo escribo por experiencia personal. Yo escribo por conocimiento. O sea, el haber conocido una serie de personas determinadas que han marcado mi vida, quizás personas con valores, personas con unos códigos de conducta muy determinantes, el caso de Luis, ¿me entiendes? Pero también otro tipo de personas que han pasado por mi vida, que de alguna manera me han enseñado bueno, pues quizás hablamos de las órdenes de caballería, pero así a tener un concepto de rito y de gesto. El gesto es importantísimo, porque es lo que de algún modo te da la imagen que tienes dentro de ti, en el alma. La única manera de que esa alma, ese espíritu, digamos, salga de tu interior es a través del gesto, que en su caso y en el mío aspira a ser un gesto épico, heroico. Siempre, siempre. Entonces probablemente, en el caso de él, pues no sabe exactamente, bueno, ha dicho 2 épocas muy claras, pero yo sí que, aun siendo un personaje actual, tengo muy claro que soy el Frankenstein de todas las personas que he conocido. Y el Frankenstein de personas, insisto, que se han cruzado en mi vida y que la mayoría de ellos siguen estando en ella. Entonces, eso también... Demuestra también que las fidelidades y los afectos en el loco y en mí son muy permanentes, ¿no? Puede haber, evidentemente, personas que han desaparecido de tu vida, pero yo la verdad es que tengo muy buenos amigos de hace muchísimos años. Para mí es fundamental. Y siempre eso se cruza en la primera etapa de tu vida, ¿no? O sea que... Y después, en mi caso, aparecen una especie de ángeles de la guarda o caballeros que vienen de galaxias diferentes, que aparecen y me iluminan con su enorme luz o su rayo láser o espada láser, en el caso de Luis. Ahí tengo una espada láser. Y me marcan el camino. Entonces, yo más que creerme que pertenezco a otra época, más que nada creo yo que soy el reflejo de muchas épocas anteriores. Cuando pienso en los viejos amigos que se han ido de mi vida. Es un poema, de algún modo, que ha sido también, como muchos de mis poemas y muchas de las cosas que he hecho con el loco, criticados por actitudes machistas que son absolutamente falsas, ¿no? En ningún caso ha habido ningún tipo de machismo en nuestro lenguaje o en nuestra manera de actuar. Pero bueno, en cualquier caso es un poema que está ahí y que yo lo veo como muy entrañable y además dice la verdad. Cuando un poema dice la verdad, eso se nota, se advierte y se valora, ¿no? Y yo creo que mi poesía se ha caracterizado siempre por ser auténtica, ¿no? Y eso es lo que vio Loquillo en ella, ¿no? Sí, y sobre todo cosmopolita, urbana y moderna. O sea, se puede decir postmoderna. Yo digo, sí, podemos decir moderno, pero es cierto que lo postmoderno, cuando en un momento dado empezó a aflorar en los años 80, exactamente, ya me decían a mí que era una poesía postmoderna. Exacto. Porque recuperaba el clasicismo. Entonces había una obsesión con que la vanguardia era lo único que podía hacerse. Sí. De repente hubo un momento en que la modernidad no se asoció con la vanguardia por primera vez, sino con la tradición también. Exactamente. Entonces se mezclaron tradición y modernidad, y en eso estamos. Bueno, decía Gassman, ¿no? Vittorio Gassman, que es para mí uno de mis grandes mitos, ¿no? Decía que la vanguardia se había inventado para hacer negocio, ¿no? Entonces, la vanguardia, yo no sé, tiene algo como decorativo, es como decorativo, artesanal, no artístico, artesanal, decorativo. Entonces, tú ves, por ejemplo, muchos cuadros
digamos que valen millones y millones de grandes expresionistas abstractos americanos, y te das cuenta de que lo que hacen es decorar muy bien las casas, Sí, nada más. exactamente. Bueno, por un poema además que era muy divertido, un poema humorístico sobre una vecina. Había un asesinato, en fin, habría que abolir toda la literatura policíaca, según estos señores. Estamos en un momento en que la censura está actuando más que nunca. Y te habla un tío que tenía 25 años cuando murió Franco, o sea, que quiero decir, 24, mejor dicho, en fin. Quiero decir con eso que la censura está siempre mal. Y ahora hay una venga censura de donde venga. terrible Venga. del pensamiento de lo políticamente correcto, y tanto el Loco como yo nos hemos caracterizado como rebeldes frente a la corrección política. Es evidente que políticamente incorrecto va más allá de haberse convertido en un poema de Luis Alberto, igual que el desayuno va más allá de un poema ya de Luis Alberto, porque se recita en las bodas el desayuno, ¿no? No, hay dos poemas míos que son como muy míticos en cierto modo, aunque pueda parecer petulante. Uno, el desayuno por lo de las bodas, que se ha puesto de moda recitarlo en bodas. Y dos, el poema Political Incorrectness, pero precisamente porque el Loco es el que lo ha hecho visible, ¿no? O lo ha hecho mucho más visible de lo que hubiera pasado. Sí, a mí, si no lo hubiera... a mí lo que más me ha sorprendido en todo este tiempo, desde lo que lo grabamos, desde que lo leí, perdón, que es más allá, es que lo que en un principio nos parecía como cínico, gamberro, acabó siendo real. Entonces es como, perdón, o sea, si esto al fin y al cabo era una broma, ¿sabes lo que quiero decir? Y ahora mucha gente está considerando el poema pues una especie de escudo protector. Pero eso es muy bueno, es que de repente hemos convertido el poema ese de una broma en una bandera. Porque la gente está hasta los huevos también del pensamiento políticamente correcto, eso está clarísimo, ¿no? Digo la gente, o mucha gente, otra no, otra está encantada. Pero sí, es curioso que lo que en un principio era una broma y ahora era una gamberrada, una butada, etcétera, como quieras llamarle, de repente, pues, es, bueno, yo hubiera preferido que hubiera seguido siendo una butada y una broma, ¿no? Bueno, pero sí, de todas maneras es divertido también el hecho de que sea una bandera parecida, por supuesto, más que cualquier bandera de cualquier estado actual, a la bandera pirata que está, por ejemplo, ahí en mi despacho. O sea, yo desde que me puse una chupa de cuero... Ah, bueno, que ha notado que sí, es cierto... Sí, o sea, chupa de cuero, un tupé, y en el año 77 y te vestías de una manera determinada, me llevan diciendo por la calle barbaridades. Entonces, no es que haya notado un cambio en eso, o sea, ha progresado, se ha hecho diferente, pero yo no, vamos, en mi vida diría una barbaridad tipo como lo que estoy escuchando ahora de la falta de derechos. Gracias a Dios tenemos unos derechos los ciudadanos que en el año 80 no existían. Y una libertad de expresión que no existía. Exactamente. Entonces, cualquiera que diga lo contrario, respetable, pero entonces indica que vivía muy bien con el franquismo. Y esto ya te lo he dicho, te lo dije en una entrevista. Sí. O sea, ¿cómo vamos a comparar? O sea, la mujer entró en el ejército en el 88. O sea, por Dios. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir de este tipo de... ¿Me entiendes? O sea, tenemos unos derechos que no existían en el año 80, por Dios. Obviamente, y tenemos la obligación de seguir teniéndolos, sí, claro, y colaborar para defenderlos. Sin duda, o sea, esto es así. Obedecer a cienas de ciego, que hacemos solamente la osadía. La transgresión es una palabra que siempre está en mi boca está continuamente presente, el Loco estoy seguro que también. Lo que ocurre es que esa transgresión no tiene por qué ser aparatosa o violenta, sino que puede ser simplemente íntima y discreta, ¿no? Yo me apunto a la transgresión discreta. Yo recuerdo que cuando se musicó ese poema, en lo que teníamos en la cabeza era el hecho de que lo que estábamos haciendo Gabriel y yo era un acto de fe, o un gesto. De recuperar la tradición de musicar la poesía, que podemos irnos a los griegos. Allí donde lo ponen, ¿no? Era un verso por la pura nada, ¿no? Bueno, de Guillermo Aquitania.
El primer verso lo ha quitado todo. El primer verso de la literatura occidental medieval y también el último, porque ya no se puede decir más que haré un poema de la pura nada, ¿no? Entonces, cuando hicimos ese gesto, ¿no?, de reivindicar la poesía, de llevarla a los sonidos de nuestra generación, algo que después hicieron, por ejemplo, de nuestros contemporáneos, ¿no?, pues Robin Iniesta con Chinarro, Bunbury con Panero. Lo que nosotros hicimos en ese momento, que fuimos los primeros de una generación en hacer eso, la audacia de haber hecho eso, de habernos enfrentado primero a una compañía de discos totalmente reacia, segundo, que me costó la expulsión de EMI, no lo olvidemos, no lo olvidemos, la expulsión de EMI. Después, el haber caído en Pick-up para hacer el segundo disco con una composición de Jacques Blay inédita, que con elegancia, con el permiso de su viuda, ¿no? Y que ese disco ahora mismo no hemos podido ni siquiera masterizar porque no han querido que pudiéramos tener acceso al máster, cosas suyas. Hacer eso en ese momento, con esa dificultad, sin subvenciones, insisto en ese tema, nunca tuvimos el apoyo de la Fundación Autor de la SGAE. De hecho, fuimos Gabriel y yo y nos sentamos en el sitio ese que hay ahí, muy cerca de aquí, a pedir algo, que nos apoyaran en el proyecto. No les dio la real gana. Ministerio de Cultura, jamás han querido saber nada, ni esto. Eso te habla de independencia, Bárbara. Sí. Entonces, y tercero, Instituto Cervantes. ¿Quién? Entonces, este es un proyecto que lleva 30 años, habiendo hecho giras por todo el país en momentos difíciles, durante la pandemia, durante la subida del 21% del IVA. O sea, ha sido la manera en que yo me he agarrado, digamos, a aquello que se podría conocer como el arte por el arte, o a esa actitud de romanticismo absoluto de decir, vamos a hacer algo que nos tiene que honrar, ese gesto que decía... Y que no solo nos tiene que enriquecer, sino que va a ser complicado que nos enriquezca, lo que va a hacer es honrarnos. Y además hay otra cosa que completa lo tuyo, que es el tema de que veníais del rock. Sí. Porque luego había antes cantautores que aporreaban la guitarra y cantaban poemas, pero de repente que el rock, que era lo moderno en el buen sentido de la palabra, se ocupara de la poesía, es una alianza absolutamente nueva, y eso se debe a personas como Bunbury o como tú. Sí. Por cierto, Bunbury es muy fan de mi poesía. Exactamente. Y además diré, cuando nosotros empezamos ese proyecto, las caras de muchos se torcieron. Era como, ¿qué hacéis vosotros aquí? Y no es vuestro territorio. Yo creo que una de las personas que más me apoyó el proyecto fue Luis Eduardo Aute. Y esto lo diré siempre alto y claro. Un gran tipo. Porque además me dedicó uno de sus dibujos maravillosos de un rocker y la poesía besándose. Un rocker, con el tu pega, chupa, ¿entiendes? Y no solamente canté con él en el disco con elegancia, sino que también utilicé una de sus canciones de Tripas Corazón para la banda sonora de Mujeres en Pie de Guerra. Pero no sentó muy bien a muchos, y lo digo con toda claridad, ¿no? Entonces, no tuvimos nunca el amparo de una prensa determinada, nunca tuvimos el amparo y lo más difícil, lo financiamos nosotros. O sea, de hecho, el disco de Julio Martínez Mesanza, que va a salir a finales de año, pues ha sido financiado por este bolsillo, ¿entiendes lo que quiero decir? Y gracias a Dios, comprado por Warner, porque se ha apiado de mí, ¿entiendes? Pero no he recibido ni he querido tener ningún tipo de prebenda porque eso me convertiría en la voz de su amo. Es muy importante conservar la libertad. Hay otra cosa que yo quería decir con respecto a... En el caso del Loco se ha fundido perfectamente rock y poesía. Pero hay otro tema que también yo estoy muy orgulloso de haber acometido y es el tema de fundir
poesía con cómic. Cómic que también me interesa. De hecho, hay 2 álbumes ya de poesía mía, pasada al cómic por Laura Pérez Bernetti, que es una grandísima dibujante de la época del Víbora, y que tú tienes, ¿no? Sí, sí, los tengo los dos. ¿Y te parece bien es que yo creo que liga mucho la poesía, un tipo de poesía y el cómic. A lo mejor una poesía muy hermética es más difícil trasladarla a cómic, pero una poesía más narrativa como la mía... Bueno, con Mesanza hemos hecho eso, con los... Mesanza es muy narrativo también. Pero con Mesanza hemos hecho con los dibujos de... Dibujos de un señor que es, ¿cómo se apellida? Bueno, es pariente de Gago, Manuel Gago, el autor del Guerrero del Antifaz y del Capitán España, Quesada. Yo si algo quiero demostrar, no es que soy más listo que nadie, ni que leo más libros que nadie, ni mucho menos. Yo lo que quiero es dejar el gesto de que una generación nueva utilice su propia música, sus propios sonidos y lleven la poesía un paso más allá. Es verdad que hoy en día, tanto en el rap como en la música urbana, se encuentran poetas espectaculares. Que no sabemos todavía a dónde nos va a llevar. O sea, yo todavía me muevo en el clasicismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si esto sirve para incentivar eso, si esto sirve para que los medios de comunicación le hagan caso a la poesía, que no piensen que es un elemento del pasado, si sirve también para marcar lo que la poesía ha sido siempre, aparte de transgresora, el último refugio ecológico de la literatura, ¿no? Que sería un poco decirlo a lo bestia, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, si solo con conseguir eso, yo ya me sentiría feliz, pero jamás pensaría, esto lo he hecho yo, ¿entiendes? ¿Tú qué haces aquí? ¿No? O sea, a mí me viene un rapero con su pinta y con su tal de barrio, como lo soy yo, y los veo a veces en las peleas de gallos, o los veo... cuando hablo de rapear, digo rapear. O sea, rapear, meterte en líos, hablando claro. O sea, letras que realmente dicen cosas, no esta dulcificación que se está haciendo de ese género musical, ¿no? Los raperos que me evocan, fíjate hasta qué punto creo que es importante el fenómeno. Es un nuevo romancero. Sí. Un romancero que emerge del pueblo, ¿no? Que de repente se convierte en unas historias que se musican, pero me recuerdan a los juglares que iban por los territorios de los señores feudales, pues interpretando sus canciones, sus cantares de gesta, ¿no? En el fondo, el rapero de hoy es una especie de juglar de entonces, ¿no? Hay tanto que transgredir porque es que el mundo no está bien hecho. Lo dice Lorca en su canto a Sánchez Mejías, ¿no? El mundo no es puro, ni bueno, ni sagrado. Entonces hay que, de algún modo, intentar transgredir este tipo de elementos negativos que presenta el mundo, lo que nos rodea, y buscar un camino que... Sin duda, esto es... O sea, los muros están para derribarlos, todo aquello que veía este joven, de adolescente, pero yo creo que, sobre todo cuando llegas a una edad determinada o indeterminada, es importante no caer en el ridículo y en el error de pensar de que tú eres la reserva de Occidente. No, tú eres la puerta abierta a lo que viene después. Y así tiene que ser. Entonces, uno cuando llega a una edad tiene que ver lo que viene, tiene que entender lo que viene, al menos en lo posible. Y en lo posible ayudar para que eso se desarrolle. Yo cuando veo a compañeros de generación que se han quedado en el año 84, alucino. ¿Entiendes? O sea, que piensan que ellos lo hicieron todo, hombre, estamos aquí por ellos. Entonces, no, pero es importante el tema del testigo. Sí, hay que pasar el testigo. Fundamental. Totalmente. Eso Ortega lo tenía muy claro. Siempre lo decía, que hay que llegar al oasis, digamos, beber, pero inmediatamente seguir en la campaña por el desierto y dejar que otros recojan eso. El tema, por ejemplo, la antología, ¿no? Yo veo ahora 30 años de Transesiones. O sea, es emocionante para mí verlo, porque es que hay gente que está celebrando su 20 aniversario. ¿Sabes lo que quiero decir? Y yo estoy celebrando el 30 aniversario de un proyecto poético.
tremendo. O sea, y además hecho casi a bocajarro, ¿no? Entonces, no sé, yo me siento muy orgulloso, y si eso sirve para que una generación más joven vea el cómo, la forma, la manera, hostia, es posible hacerlo, y que encuentre otras formas de hacerlo, ¿entiendes? Será perfecto. Ahí quedará lo mío y una nueva generación hará lo suyo. Lo que sí tengo muy claro de dónde vengo, y lo que no voy a ser nunca es alguien que ponga la zancadilla al que viene detrás. Eso, para Totalmente nada. de acuerdo. No somos así. Aparte que eso no está en el código samurái, de modo que no, todo lo que no está en el código samurái no pasa por el loco. Pero sin meternos en llantos o en quejas, sino admitiendo cómo es y divirtiéndonos también con lo esperpéntico y lo absurdo de la vida. Es fundamental el concepto de diversión. Se nota que el loco cuando canta, cuando se va de gira, cuando está con sus chicos en un escenario, se divierte. Cuando yo estoy dando una conferencia o escribiendo un poema, me estoy divirtiendo. Entonces, lo que no es, el concepto de trabajo no va con nosotros. No, además, hay una cosa que a mí me gustaría puntualizar. Yo cuando grabé El Encuentro, que sí que es cierto, cerraba los conciertos con ello, y con esa canción. Hay canciones que son muy la edad, con elegancia, No volver a ser joven, El Encuentro, son muy la edad que uno tiene, ¿no? O sea, lo que más me excita de la gira que voy a hacer es que voy a empezar a cantar los poemas que me corresponden por edad. Entonces, eso me emociona mucho. De la misma manera que te he dicho que como guionista, ¿no? El storyboard, ¿no? Por decir de una manera, aunque lea los nuevos poemarios de Luis Alberto, cuando realmente me meto es cuando han pasado 10 años, porque entonces tengo yo la edad del poemario en la edad que él lo escribió. Entonces eso me ayuda a entenderlo mucho más, a él, al personaje y evidentemente al poema, ¿no? Pero como por ejemplo en el caso de Luis, que lo que hicimos fue un grandes éxitos de su obra hasta entonces. En el caso de Mesanza nos hemos centrado en un solo poemario, Europa, que él me recomendó, por esa literatura caballeresca y artúrica, ¿no? Y en el cual, pues, lo que he hecho ha sido hacer un guión de 9 poemas. Creo que es como una historia. Exactamente, ¿no? Entonces, el trabajar poemarios te da muchas salidas, unas personales, porque te ayudan a descubrirte a ti, como persona, y otras porque te metes y empiezas a jugar, empiezas a guionizar, y yo con Mesanza me lo he pasado tremendo, porque guionizando el poemario Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos, por un lado, pues hablando de poesía, pero por otro lado estamos utilizando el cómic, estamos utilizando el cine, estamos utilizando, por eso la visión de Luis Alberto es fundamental a partir de unos años de mi vida, porque da sentido a todo lo que siempre había creído o decía. Porque es una mezcla, es un cóctel de cosas que le han interesado siempre al loco y que ha resultado que a mí también me ha interesado, y entonces eso es lo que ha creado esa fusión. Lou Reed decía, yo me acuerdo en el 77, 78, que fue una frase que me alucinó, dije, claro, nosotros vestidos de cuero, tal, Lou Reed, todo aquello. El lado salvaje de la calle. Sí, el lado salvaje. Y dijo, el rock and roll es un mix de música, teatro, poesía, cómic, etc. Y yo con 16 o 17 años me quedé diciendo, ¿qué? ¿Todo esto es el rock and roll? Hostia, no nos lo vamos a acabar en la puta vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque claro, ya bastante teníamos con encontrar los discos, que aquí muchos estaban censurados, ¿no? Como para poderme a leer poesía, a ver cine, pero es que dio las pautas, y dio las pautas de lo que, en cierta manera, entendemos ahora, primero como el rock and roll, pero como la cultura contemporánea, ¿no? Yo creo que ha enriquecido muchísimo a la poesía el que el rock and roll se haya acercado a ella, porque insisto en que el tema de los aporreadores de guitarra era muy, muy aburrido. En un periodo entre la mitad más uno de los discos, sí que me dedicaba a interpretar. A partir de ahí, y ya con el personaje mío más claro, línea clara, yo creo que a partir de
de Mujeres en pie de guerra, a partir de Con elegancia, o sea, de la canción Con elegancia, Transgresiones, que ya son canciones en que yo ya me dejo llevar por mí. O sea, que estaba muy bien que Gabriel, de alguna manera, mostrase unos poemas que se podían hacer, pero ya empecé ahí a decir, esto tiene que ver conmigo, este soy yo. Esto, o sea, La vida por delante fue un ejercicio de estilo, de lo que yo le pone su voz a unos poemas que Gabriel pues ha presentado y hemos decidido hacerlo conjuntamente. En el segundo ya hay, o sea, con todo lo que me presentó Gabriel, yo ya empecé a elegir poemas muy concretos en los que yo podía interpretar y podía identificarme, si no en ese momento, en tiempo. Y en eso sí que creo que fue a partir de ahí. Es evidente que con Luis lo que hago es un ejercicio de estilo, es un ejercicio de estilo en el cual investigo a fondo el personaje, investigo a fondo el Madrid que conoció, investigo a fondo los locales y los lugares que él frecuentaba. En cierta manera, Balmoral es hijo, o sea, el entremés que me lleva a su nombre de época, porque es así, Balmoral es el punto de... es el bar que íbamos los dos, yo lo cerré cuando me casé. Sí, sí, y yo me llevé el ciervo. Y tú llevas el ciervo. Y las últimas personas que estuvieron en Balmoral fueron Susana, sí, el Loco, Alicia y yo. Sí, los últimos de Balmoral fuimos. Pero fuimos, ya está cerrado Balmoral, una noche maravillosa. Y ahí yo creo que a partir de Balmoral, del disco Balmoral, yo te diría que el personaje del rock y el personaje de la poesía conviven. Ese es el momento clave. Yo creo que sí. O sea, ya es independiente que tú escuches el disco de Luis Alberto que el de Balmoral. O sea, incluso en tu último disco hay una canción, sí, que me has puesto, me parece, sí, a mí como autor, pero que lo has hecho tú. Sí. Que ha sido con todos los temas que has encontrado en mi poesía. Hay una muy buena. En el último clásico, de repente un día me encontré estaba haciendo archivo y empecé a encontrarme con cuando hicimos la gira por toda España, Luis y yo, que nos divertimos mucho, y entonces veíamos lo que decíamos uno del otro, lo que decían las crónicas, y me dediqué a hacer el famoso truco de ir recortando las frases memorables y a ponerlas en fila, ¿no? Y hiciste una canción que se llama Los Buscadores. Los Buscadores, vamos, es estupendo. Entonces Los Buscadores define mucho porque habla de Cirlot, de Cioran, de todos los grandes personajes que marcan nuestra amistad, pero también el hecho de que son las frases que Luis ha ido diciendo de nuestra amistad, con lo que de repente dije, aquí tengo un poema de Luis, y nadie se ha dado cuenta. De repente el poema mío se había convertido en una especie como de retrato del Loco, y eso es lo que ayuda siempre a la amistad a configurar espacios comunes, ¿no? El Capitán Ahab es fascinante. Yo, por ejemplo, uno de mis maestros, Fernando Sabater, recuerdo que escribió un texto maravilloso en su primer libro, Nihilismo y Acción, sobre el Capitán Ahab. Y desde entonces yo he sido muy fan también de Ahab y de Moby Dick, aunque creo que a Moby Dick le sobran 200 páginas de información submarina y marina, no sé qué, pues, se pone un poco pesado, enciclopédico cuando empieza a tal, pero el personaje es extraordinario. Sí, joder. El Poe, menudo personaje hizo aquí, se María Poe. Es un poco Quijote, en el sentido Cirano. El personaje literario de toda la vida siempre ha sido Cirano. O sea, entonces, es fascinante. Y quieras o no, Cirano es Quijote, es el Capitán Ahab. Y encima es un personaje vivo, sí, no como el Capitán Ahab con el Quijote. Sí. Un escritor del siglo XVII que escribió unas cartas fantásticas, por ejemplo, lo evocábamos el otro día con Sabino, sí, y que además escribió una serie de viajes a los imperios del Sol y de la Luna. O sea, es un paleo escritor de ciencia ficción. Sobre todo los símbolos que hay en todo eso, ¿no? Claro. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de la divinidad, la búsqueda de lo que no se puede nunca alcanzar, ¿no? Es fascinante. Si lo veo desde el punto de vista de la situación actual, el negocio de la música ha explotado y va a implosionar en algún momento, eso está claro, ¿no? Todos son festivales, todo tal, todo...
todo, etcétera. Yo llevaba 2 años y medio de gira, porque después del COVID, pues yo tenía que presentar 2 discos, el último clásico y Diario de una tregua, porque no pude hacer la gira del último clásico porque vino el COVID. Entonces estaba presentando 2 discos, 2 años y medio. Podía haber estado otro año haciendo, siguiendo con la gira, porque habían fechas para parar un tren, y justo en el momento en el que el negocio está más alto, decido hacer lo que se me supone que tengo que hacer, que es cortar. Y decir, clac. O sea, aparto al personaje de Rock y creo que es el momento de volver al personaje del teatro, donde el teatro a mí me ha enseñado muchísimo y es un lugar donde aprendo, justo en el mejor momento, se supone, de la industria, llamémosle del directo en España. ¿Y qué hago? Me voy al teatro. Y claro, todo el mundo vuelve a decirme lo mismo que me dijo en el 2011, lo mismo que me dijo en el 99, lo mismo que me dijeron en el 97. Estás loco, ¿entiendes? ¿Cómo se te ocurre ir a un teatro a hacer poesía? Y dices, tengo ¿cómo se llama? Tengo un público que ha comprado esos discos, tengo un público que hizo que el disco de Luis Alberto fuera el más vendido de poesía en España, como autor en el nuevo siglo, y por otro lado, es un acto de fe, es maravilloso. Y hay que intentar que el acto de fe también sea productivo. O por lo sí, menos, ya lo sé, pero, pero eso hace tiempo que dejé de pensarlo. Ya es que porque, fíjate que cuando hubo el COVID hicimos una pequeña gira con Gabriel en locales. O sea, yo recuerdo la primera actuación, yo venía a hacer el Wizzing con 18.000 personas, 17.000, y el primer concierto que tuve fue en Aranda de Duero para 127 personas y una cigüeña. O sea, ese era el nivel, porque nadie se atrevía a salir de casa, porque la gente que nos atrevimos, y tengo que decirlo aquí claramente, todos aquellos artistas que llevando ese primer año, no el segundo, el primero, 2020. El 2020, se atrevieron a salir a la carretera, merecen todo el respeto del mundo, porque defendieron un oficio contracorriente, sin ningún tipo de apoyo institucional y contra todo, porque llegabas a un sitio y de repente el alcalde de turno o el presidente de la autonomía suspendía los conciertos. Si hubiera estado en los 60 hubiera hecho gobernador civil, pero hubiera sido un poco la misma retórica, o sea, no se puede tocar. En cambio, sí que se podía hacer botellones. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, ese momento para mí fue emocionalmente lo más salvaje que he hecho en la música. ¿Por qué? No habían vacunas. Íbamos sin ningún tipo de protección. Salíamos a lo burro al escenario. O sea, aquello fue, y lo que nos encontrábamos era la gente en San Quintín. O sea, porque estaban todos sentados con un montón de gente alrededor que les impedía levantarse, moverse, o sea, todo. O sea, era una situación absolutamente de 1984, es que no era broma. Nosotros o sea, yo puedo hablar de esto porque lo viví. O sea, yo no me quedé en mi casa y esperé a que la tormenta amainase para después hacer una gran gira. No, viví todo. Primero el 20, el 21, cuando la gente estaba sentada y, por ejemplo, en una discoteca podían bailar a loquillo, pero en cambio no podían levantarse de la silla. Y después el glorioso, creo que fue 22, cuando pudimos tocar en el Wizzing Center, inaugurando un concierto de rock sin mascarilla. Bueno, el que quisiera llevaba, pero de pie. Eso fue el instante más mágico, conjuntamente con el otro Wizzing que hicimos, para el Banco de Alimentos de Madrid, para 1.500 personas, que fue el primer acto que se hizo, creo, en Europa, en una arena. Entonces, nosotros lo hicimos. Yo me siento como código de samurái, como un gesto de caballería, lo hicimos nosotros. ¿Entiendes? Lo hicimos nosotros porque muchos artistas y bandas se retiraron. Entonces... Eso da una fuerza enorme a tu postura en ese sentido. Y también hay que agradecer a los cielos el que nos fuiste.
Nos quedasteis alguno en el camino también. El Alfonso Alcalá, el contrabajista, pilló el COVID, estuvo grave. Pero gracias a Dios no hubo gracias a Dios volvió a la banda, pero ese primer año en carretera, sin protección, sin vacunas, y llevando la voz de Bernardo Achaga, de Benedetti, de Gil de Viedma, o sea, incluso de Johnny Cash, y de Chris Christopherson o de George Brassens, es lo más emocionante que he hecho en mi vida y de lo que me siento más orgulloso. Eso es un western. Lo hice en el peor momento, en la peor situación, y eso, de verdad. Después veo a otros compañeros de profesión que, bueno, no fueron capaces de decir nada, de no levantar la voz, de no defender la cultura de nuestro país. Y bueno, yo insisto, uno se lo lleva a la tumba eso. Y eso me hace sentirme muy bien. O sea, y lo volvería a hacer, si fuera el caso. Tú hablabas del Capitán Aga, pues teníamos una misión que cumplir, ¿sabes? O, como dirían los Blues Brothers, teníamos una misión de Dios. Hay gente que piensa que yo soy loquillo todo el rato. O sea, yo siempre he dicho, loquillo, o sea, José María Sanz es José María Sanz cuando sube al escenario. O sea, ahí soy yo. Cuando bajo, soy el personaje. Porque es una coraza que me tengo que poner. Pero cuando salgo al escenario, yo me interpreto a mí. Entonces, cuando escucho a muchos músicos que dicen, no, yo interpreto a un personaje, salgo al escenario y lo hago. No, te has equivocado. En el escenario es cuando tienes que ser tú. Después, cuando bajas, no te queda otra que ponerte la coraza y ser el personaje. Pero en el escenario es el único sitio del mundo donde yo me siento libre. O sea, y entonces cuando pisas un teatro, cuando pisas, sientes un palau de la música, sientes un Palacio Real, sientes Jovellanos, o sea, es que eso es tremendo. Entonces toda la carga histórica del Palau de la Música, toda la carga de todos los grandes que han estado ahí, Aznavour, o sea, Charles Trenet, o sea, todo eso te llena de una energía increíble. Y es donde no hay grandes altavoces, no hay grandes sistemas de luces. Eres tú y el público. Entonces no hay truco. Ahí es donde se demuestra que un artista es real. Y cuando, sin autotunes, sin tontadas, y además con un repertorio de los grandes de la poesía contemporánea, tanto española, europea y latinoamericana. Entonces, ¿qué más gusto puede dar que salir a hacer eso? Entonces, comunicar cultura. Yo me metí en esto, o sea, cuando tenía 18 años queríamos tocar una banda de rock and roll para descubrir el mundo, tener sexo, drogas y rock and roll, patearnos las autopistas, tal. Llega otro momento en la vida que tú necesitas el teatro para crecer. Entonces, y a mí me llegó justo en el momento adecuado. O sea, el momento de estar agotado del personaje del rock salvaje, que eso fue en el 94, salvaje, nos reímos de los Guns N' Roses, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay algunos que se han quedado ahí y siguen con eso, ¿eh? Entonces, y de ahí dije, me estoy aburriendo, tiene que haber algo más. Y algo más estaba en el teatro. Yo creo que estaba más aburrido no solamente del personaje rock, del entorno del rock. ¿En qué se estaba convirtiendo? Todo es rock. Los cantautores se visten de rock, el colmo. Los grupos de pop indie quieren ser rock. Antes decían que no, ahora sí. A los únicos que respeto, como he dicho antes, es a los raperos. Porque tienen el mismo origen que yo, barriales. Son reales. Y la impostura de banda de rock, no sé, yo considero que existen grandes bandas de rock en España que tocan de la hostia, pero es que a mí, yo siempre pienso que el rock tiene que estar vinculado con transgresión y peligro. Ya ha dejado de... Entonces, yo a veces me refugio en la poesía para recuperar esa transgresión y ese peligro.
porque me parece más audaz ahora mismo, estando el negocio de la música como está en España. O sea, todos quieren ser rock. Oh, loquillo, ¿seguimos con la gira? El gran estrella del rock español, venga, vamos a seguir girando. No, corto por lo sano, ya volveré al personaje cuando me toque, pero ahora, por favor, necesito recargar pilas y, sobre todo, hacer algo que nadie hace. Entonces, uno mira hacia atrás y dices, bueno, antes había más gente. ¿Y lo vas a hacer en lo que resta de 2024? Sí, en lo que resta. O sea, el año. El año va a ser así. Entonces, y no sé a dónde me llevará, pero tengo muy claro que es un proyecto difícil, como lo ha sido siempre, un proyecto que desgraciadamente en España la poesía viene siempre, cuando se piensa en musicar poesía, lo que decía Aute, el cansautor, ¿no? Cansautor. Esto no va de esto, la gente que conoce mi trayectoria lo sabe, pero es sin duda un reto. Siempre es un reto llegar a un teatro musicando poesía contemporánea, siempre es un reto. Y lo que es más reto es sacarlo de ese nicho al que yo quiero y he querido siempre sacar. Nieva sobre el espejo de las... Yo la verdad es que creo que la poesía ha estado siempre presente en la sociedad humana, sobre todo desde los griegos, pero incluso antes en Mesopotamia, en Egipto, hay muestras claras de poesía lírica, ¿no? Lo que pasa es que no inventan el amor es un invento griego, ¿eh? No es algo que tengamos nosotros por naturaleza, el hecho del amor. El amor se lo inventan Safo, Alceo, Anacreonte y otros tíos en el siglo VII a.C. Pero lo que me parece es que siempre ha habido poesía, la habrá siempre, y no corre peligro la poesía. Lo que pasa es que hay que potenciar lo mejor que hay en la poesía. Porque a veces también confundimos la poesía con 4 garabatos adolescentes hechos en Internet ahora, que está muy de moda el tema de la poesía vía Internet, porque como es muy fácil escribir una tontería en un sitio y luego tener 500.000 amigos que luego no se compran el libro, porque antes se editaban los libros que más amigos tenían los autores, pero ahora ni siquiera ya, porque dice, lo veo en Internet, ¿para qué quiero el libro, no? Que me ocupa el sitio. Yo creo que la poesía hay que apoyarla, pero que no corre riesgo ninguno, porque es connatural al hombre. Otro ejemplo que el multiculturalismo es un nuevo... Es evidente que... La radio no se murió cuando vino la tele. Exactamente. Es evidente. Además... Los periódicos sí se van a morir. Yo creo que habrá... Yo creo que habrá un formato distinto. Vivirán de otra manera, ¿no? Sí. Creo más en los suplementos culturales. Eso lo tengo claro, ¿verdad? Porque tiene más sentido. O sea, compras un periódico para culturizarte, no para no sé, para ver... Para informarte y para culturizarte. Bueno, ya lo decía Oscar Wilde, ¿no? ¿Sabes para qué se compraba el periódico, no? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, yo insisto que... La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso lo que decía Luis, por un lado, lo de la red, que no nos confundamos, ¿no? Y por otro lado, lo que hablamos del sonido barrial, ¿no? Que es como ha dicho él, ¿no? Son los nuevos trovadores, ¿no? Posiblemente a ellos les sustituyan otros, de otra manera y de otra fórmula, ¿no? Pero lo que sí que nosotros tenemos que estar siempre abiertos a esas nuevas formas de tal y no, desde luego, poner trabas ni zancadillas ni nada. O sea, yo no puedo llegar a eso porque no tengo esa edad, ni siquiera para reciclarme, ¿entiendes? Ni he crecido con eso. Ahora, lo que sí no cabe duda es que tenemos el tema de la inteligencia artificial, que no sabemos si va a haber, digamos, robots de Loquillo o de Luis Alberto por ahí. Hostia, pobres, ¿te imaginas? Pobres. ¿Y qué les regalo a tal? ¡Oh! Un robot de Loquillo. Pero es curioso porque ya a mí me han hecho alguna prueba de estas con poemas míos, los han metido en una batidora y luego han sacado un poema. Y es horroroso, es una cosa espantosa lo que sale. De momento, no sabemos. A mí el pensamiento políticamente correcto es lo que más me desagrada. Yo te diría que... bueno, ya no lo hago.
pero antes perdía el tiempo con estas cosas. Ahora ya soy más partidario de Fernando Fernández Gómez, ¿no? Váyase usted a la mierda, ¿no? Y se acabó. O sea, es que no tengo por qué... O sea, es que me da bastante igual, ¿entiendes? Lo que piensen de mí, cómo piensen de mí, de qué manera... O sea, lo que me interesa es seguir avanzando, haciendo los proyectos que me apetecen, con el público que entiende que lo único que busco en él es compartir. Porque puede gustar el personaje, sí o no, pero lo único que pido es que respeten como soy. Y yo creo que eso sí que en muchas cosas lo he conseguido. Ya no estamos pendientes de lo que pueda decir Menganito, Botanito, lo que sea. Por eso nos desagrada conceptualmente, nos desagrada filosóficamente, si quieres, pero tampoco en el diario no hay un desagrado. Es que incluso lo que hemos hablado antes, por ejemplo, que decías de la libertad de expresión, ¿no? Yo cuando escucho a políticos diciendo que hay que preservar la libertad de expresión, pienso, ¿y me lo dices tú, que eres político? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es que es uno de los pilares de la democracia, la libertad de expresión. Es que es bastante... ¿Tú no crees que incluso en los peores momentos del franquismo y de la dictadura la gente no se buscaba la vida? O sea, que a mí nadie me da miedo, ¿eh? Nadie, en ese sentido, ¿eh? Y tengo muy claro que además hoy en día, con toda la tecnología que existe a favor, te aseguro que podremos inventarnos las 1000 y una para poder seguir diciendo lo que tengamos que decir. O sea, eso no me da cero miedo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cero. Porque, no sé, yo he visto, y Luis, antes que yo, hemos visto al dragón. Entonces, tenemos memoria y hemos visto al dragón. O lo hemos intuido o nos ha pasado cerca. Entonces sabemos lo que vale. Por lo menos ahora tenemos alguna posibilidad de que sí, las llamas del dragón que escupe por la boca tengan el escudo de la democracia, ¿no? Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Entonces, frase bonita. Ese es un poco... Y bueno, yo decirte que la poesía siempre ha entrado en un momento determinante de mi vida que anuncia cambios y eso es una constante. Hay una frase de Keats que yo creo que estaría bien incluso para que redondeara la entrevista, que es "A thing of beauty is a joy forever". Una cosa hermosa es una alegría para siempre. Y la poesía, la música, el rock, la literatura, el arte, la arquitectura, la pintura, todo eso es cosas hermosas. Y si quieres añadir una cosa que se me ha olvidado antes de decirte, hay una cosa fundamental en la poesía de Luis Alberto, que es que una cosa te lleva a otra. O sea, a mí me gusta tanto los artistas de rock, tanto los poetas, que me dan referencias constantemente de cosas, porque esas referencias me llevan a otras. Eso, por ejemplo, Borges es perfecto para eso. Todo lo que Borges ha leído es digno de ser leído. Entonces, el que te den pistas, como dice el loco, acerca de lo que puedes hacer en el futuro con tu vida en relación con la cultura y con el arte, es fundamental. Eso a mí, ¿sabes con qué me pasó? Me pasó, o sea, tenía 13 años, creo, cuando llegó a mis manos el disco Songbook de Paul Simon, que era el disco que grabó en Inglaterra, antes sí, solo. Que la mayoría de las canciones en las que después cantó con Garfunkel, ¿no? Y en una canción escuché que hacía una especie de pregunta, hablo de Dylan y piensan que es Dylan Thomas. Y yo pensé, hay otro Dylan. O sea, hay otro Dylan. Entonces, claro, me fui a la sección de discos de vete a saber Corte Inglés y pregunté por Dylan Thomas. No, solo hay un Dylan. En la época en la que había una película Bajo el bosque lácteo sobre Dylan Thomas. ¿No? Sí, entonces al final descubrí que era un poeta y no había ningún poemario en España. Entonces lo pedí, esto yo tendría 14, o sea, puto niñato. Y entré en una de las librerías más importantes de Barcelona y pedí un poemario de Dylan Thomas. Claro, me miraron como un marciano porque pensaron, este niñato, ¿qué coño va a saber Dylan Thomas? ¿No? Entonces me dijeron, no se puede conseguir a no ser que
lo compres a través de una editorial de Buenos Aires que se llama Corregidor. Y nosotros te la podemos traer. Me llegó el libro de Dylan Thomas, vi el tipo, vi el poema Los muchachos del verano, no entendí absolutamente nada, de todo el libro. Después, cuando ya me hice más mayor, empecé a pillar, evidentemente, pero supe quién era Dylan Thomas gracias a que Paul Simon lo decía en una canción. Entonces, para mí siempre ha sido... ¿Te acuerdas de Paul Simon en El fantasma del paraíso? Sí, exacto. Esa película musical fantástica. Hostia, hombre, además eso, ¿cuándo nos llegó? En el 73, 74, El fantasma del paraíso, ¿no? Qué película tan hermosa. Sí. Y por eso te digo que intento siempre... Jessica Harper. Sí, exactamente, el baile que hace. Me encanta esa mujer. ¿Te acuerdas del baile? ¿Ves? Es que lo tengo calado. ¿Entiendes? Y en este caso, el hecho de que la poesía de Luis Alberto siempre tenga, ¿sabes? De repente que te lleva, una liana que te lleva a otra parte. Claro, porque mi poesía dialoga continuamente con la cultura previa o contemporánea a mí. Y entonces esos nombres propios siempre crean una inquietud en el lector y dicen, coño, voy a ver. Es como volver a ser niño. Voy a Google. ¿Sabes? Es como volver a ser niño. O sea, cuando eras niño que vas descubriendo las cosas, de repente empiezas a descubrir y eso te lleva a un sitio, te lleva a otro, te lleva a otro. A mí me encanta esa aventura, cuando hay alguien que deja referencias, me parece... Yo creo que el maestro de la referencia es Jorge Luis Borges. Es algo impresionante. En las vascas, hasta que no me cuenten digamos, lo que es el manual de cercanía de cultura, que no sabemos absolutamente nada, no decidiré si voto. Sí voto. En ese sentido, yo estoy muy dolido por el trato a la cultura por parte pero con toda la razón del mundo, o sea, no se hicieron ni puto caso. Cuando en Francia, en Inglaterra, en Alemania, se volcaron. Entonces, yo entiendo que las personas que pertenecen a un gremio del trabajo X, pues se les diga por parte de los distintos partidos políticos qué van a hacer en ese gremio, cómo van a desarrollar, qué es lo que prometen, ¿no? En este caso, yo todavía no he escuchado nada. Cuando escuche algo, decidiré. Pero por el momento... no creo que vayas a escuchar mucho. O sea, entonces, yo lo único que digo es que la cultura, como me dijo a mí un alto mandatario hacía un tiempo, interesa esto. Entonces... Mi sensación, después de haber pasado también por políticos, es que la cultura no interesa en política en absoluto. No da votos. No da votos. Punto. Entonces, está muy bien, queda muy bien, van pasando ministros de cultura por los sitios, van a los Goya, ¿no? Yo no vi, durante el COVID, no vi al ministro de Cultura en ningún acto de los artistas que salimos a tocar, ni vi al presidente del gobierno en ningún acto, ni autonómico, cuidado, a nadie. Solo vi a algunos alcaldes que se atrevieron, que eso lo tengo que decir, lo he dicho siempre, lo defenderé siempre, que fueron valientes y se atrevieron a tener una programación cultural en momentos muy difíciles. Y eso lo agradeceré toda la vida. Pero es que insisto que yo lo viví. Entonces, yo me lo estoy inventando. Esto es lo que a nosotros nos pasó. Entonces, por eso digo que es muy difícil. Imagínate que el gremio de hostelería o el gremio de bodegueros le preguntaras a uno, ¿vas a votar? Te diría, depende de lo que la autonomía o el Estado haga por nuestro negocio, lo que quieras. Cuando yo vea cuáles son los puntos en los que se va a basar el contrato con el ciudadano, pues entonces me lo pensaré. Pero cuando hablamos en aquel momento, era evidente que si no nos habían hecho ni puto caso y habían pasado de nosotros, y en mi caso, habíamos tenido que suspender una gira de casi 50 bolos por todo el país, con lo que significó de hostia económica, que todavía estoy pagando, porque, como he dicho en multitud de ocasiones, yo me pago mis cosas. A mí no me subvenciona a nadie. Entonces, nos pegaron una hostia descomunal, tío.
y eso fue terrorífico, terrorífico. Entonces, si encima, pues, el artista, el autor, el músico, que somos trabajadores, no lo olvidemos, somos trabajadores, no se nos tiene en cuenta, pues, hombre, espero, y con eso acabo, que el actual ministro de Cultura, que es una persona con una preparación exquisita, quizás es uno de los políticos españoles con más nivel, así de claro te lo digo. Desgraciadamente nunca ha tenido ningún puesto en cultura, pero ha dicho que iba a desarrollar el Estatuto del Creador, que por favor lo desarrolle, porque ya está bien. Que desarrolle la ley de mecenazgo, por favor, porque es muy necesaria. Pero la ley de mecenazgo se hace siempre, cada legislatura, una ley de mecenazgo, y no que luego Hacienda entonces, y que sobre todo el enemigo siempre es el fuego amigo. Eso es así. Entonces, dada mi trayectoria en los últimos años y viendo cómo se ha desarrollado todo, así que votaré si veo que hay una política cultural que me convence, y si nadie habla de cultura, pues entonces, ¿a qué hemos venido aquí? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso es así de fácil lo que dice Luis. Omitirás tu presencia en la oficina del votar. Se me ha olvidado prácticamente todo lo que se relaciona con esos 4 años, de modo que la verdad es que no me siento tampoco muy compenetrado con lo que tuve que hacer, porque había que estar siempre fingiendo y eres una pesadilla. ¿O que disfrutas pegando un pedagogo o un psicólogo? ¿Qué descubrí? Pues, sobre todo, no voy a decir es una parte de mí que desconocía, porque esa la tenía. Lo único que dejé salir, una parte de la escuela con la que yo había crecido. O sea, yo siempre digo, si hubiera nacido en Sevilla, la influencia del flamenco en mi música iba a ser absoluta. ¿Por qué nadie entiende que si he nacido en Barcelona, con la influencia de la Nova Cançó y con la influencia de la chanson y la influencia del pop o del rock francés, no es normal que yo tenga esa influencia europea, no solamente en el personaje, sino en mi tradición musical? Eso es lo más lógico. A nadie le pregunta a los planetas por qué tiene esa influencia flamenca. Se da por hecho porque es que viven donde viven. Pues es que yo he nacido en Barcelona. Entonces en Barcelona, pues la influencia de un Ovidi Montllor o de un Serrat sonaba igual que sonaban los Sirex o los Salvajes. Entonces esto tenía algo que ver. Por otro lado, la influencia de la chanson, evidentemente, aunque muchos no digan, cantautores catalanes miraban a Francia. Hombre, o sea, no lo inventaron ellos. Entonces, pues de alguna manera, era normal que yo, de repente, en eso me saldría por algún sitio. Entonces... Pero lo que no es normal es que, por ejemplo, te aficionases a autores tan exquisitos y tan minoritarios como, por ejemplo, Juan Eduardo Cirlot, lo cual te honra. Pero quiero decir que el encuentro tuyo con la poesía fue revelarte también que tenías una sensibilidad acojonante para la poesía y lo ignorabas hasta sí, bueno, dices, de repente Cirlot, o sea, se va al cine Avenida de la Luz, donde nosotros hacíamos nuestros trapicheos, ve El Señor de la Guerra de Charlton Heston, y tiene una regresión, se va al siglo XI y hace su gran poema Brownie, ¿no? O sea, y de repente ves al tío con una colección de espadas detrás en una foto detrás y dices, coño, este tío. Y vendió todas las espadas que tenía del siglo XVI, XVII para comprarse una merovingia del siglo VII. Sí, o sea que es... Claro, es que todo esto te tiene que salir por algún lado, o sea... Y sobre todo en lo que dices tú, el tema musical, si la primera parte de las giras del 95, 96, 97, sí que había un mimetismo bastante claro con el cantautor español al uso, o el formato, en la segunda gira del 98 me reuní con los mejores músicos de jazz de Barcelona. O sea,
tocar con David Mengual o con Liva Vilavecchia, que es uno ahora mismo de los grandes saxofonistas europeos, le dio un aire distinto. Nos lo llevamos al jazz. En la tercera parte, cuando Stinus entra y hacemos el poemario de Luis Alberto, y él empieza a dar esa sonoridad rock, a lo más cercana al personaje que se estaba creando. Y ahora, sin lugar a dudas, llevo la misma banda que llevo en los conciertos de rock. O sea, la transgresión está en que todos esos músicos van a girar y van de alguna manera, a ponerse y a ver qué sale de ahí. Entonces, emocionalmente es muy interesante porque también va a ser una experiencia para ellos iniciática, porque de repente sí, ahí sí va a haber la conjunción definitiva, ¿no? Una banda de rock español que ya funciona como banda de rock español con Loquillo y ya es la banda tradicional del Loco, va a dar la vuelta y se va a poner a hacer ese repertorio. Entonces eso es muy excitante y en cierta manera he pasado por todos los lados en esos 30 años, ¿no? De la parte más clásica a esta que para mí es la que de alguna manera es la fusión ya directa de los dos personajes, ¿no? Y eso creo que va a ser un gusto primero para mí, lo tengo muy claro, primero para mí, después para los músicos, porque les he metido en buen embolado, pero con ganas. Y tercero para el público que entiende perfectamente esos giros que hago yo de personaje y de destino, ¿no? Que son siempre para mí buenos. Si no hubiera hecho ese giro en Mujeres en pie de guerra, nunca hubiera hecho Malmoral. O sea, es así de fácil. Concatenándose todo. Sí. Se ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Morir es el único argumento de la obra. Pero eso no necesita ningún comentario. Por lo menos para mí no. Me parece que es tan evidente. Me parece que lo que acertó Jaime ahí es que en un versito muy pequeño, en un poema muy pequeño, resumió exactamente todo lo que pensamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O sea, quiero decir que es una evidencia, no admite comentario a mi modo de ver. Para mí es una de las canciones imprescindibles, por eso cuando digo estoy muy interesado en saber cómo, digamos, mi cuerpo reacciona a un poema que debe ser cantado a una edad determinada. Porque lo he cantado con 35 años y no era la edad. Entonces lo he vuelto a cantar en edades distintas y yo creo que ahora con 63, tanto ese poema como he dicho antes, con Elegancia y no sé, o El Encuentro, son poemas que se cantan a una edad concreta. Cuando has vivido casi todas las edades. Que esa es una frase de un amigo mío, que dice, si yo he vivido todas las edades, los 20, los 30, los 40, 50, 60, ¿sabes? Entonces, y no es por la experiencia, que eso sería, porque tú puedes tener muchas experiencias y todas gilipollas, ¿entiendes? Entonces no sirve de nada. Pero sí que a través de todos los personajes que han pasado por tu vida y todas las personas que has conocido, creo que a veces son más importantes las personas que los lugares, en ese sentido, ¿no?